Hay muchas formas distintas de comunicarnos en un contexto oral y particularmente ante el jurado. Pero pongamos de lado las formas de comunicación. También dijiste el contenido. Yo me quiero quedar en el contenido por un momento. ¿Cómo es distinto el contenido de una teoría del caso en un sistema oral contrastado con un sistema escrito? ¿Cómo vamos a tener que cambiar nuestro concepto de una teoría del caso? Yo estoy dedicando mucho tiempo a esto porque esto es lo fundamental, este es el fundamento. Tener una buena teoría del caso es como el compás, el mapa, el compás, es el plan. Sin este plan, sin este compás, sin este mapa, no van a poder persuadir. Y por eso tener un concepto muy claro de lo que es una teoría del caso es la base de hacer todo el otro trabajo. Contenido. La colega dijo que hay un contenido distinto. No podemos hablar en frases muy largas, complejas, técnicas. Tenemos que hablar de forma directa, fácil de comprender, clara, sencilla, para que la gente que no sea técnica pueda entender. Eso también, pero eso sigue siendo en el campo de cómo se comunica. Yo quiero quedarme en qué estamos comunicando que es distinto en el sistema oral y acusatorio en contraste con el sistema inquisitivo. Ya tenemos una idea que es el contenido distinto en el sentido que va a haber un componente emocional posiblemente. Yo les digo lo que yo creo que son las diferencias. Como les expliqué antes, estamos hablando de una nueva forma de concebir de lo que hacemos como abogados, que es ser persuasivo, la persuasión, persuadir. Lo que están haciendo en un juicio oral siempre es persuadir. La pregunta que siempre tienen que estar haciendo cuando están en un juicio oral es preguntarse en cada momento, ¿estoy persuadiendo o no? Cuando están parados frente al testigo y están en esos momentos en los cuales están un poco perdidos, se tienen que preguntar, ¿estoy persuadiendo ahora o no? ¿De qué estoy intentando persuadir en este momento? La pregunta siempre es, ¿estoy persuadiendo o no? Esa es la pregunta que yo me hago permanentemente cuando estoy delante del jurado en Estados Unidos. Am I convincing? Am I persuading? Estas son las diferencias fundamentales. Todavía no llegamos a las diferencias en la teoría del caso. Pero estas son las diferencias fundamentales en los modos de comunicación entre el sistema escrito y el sistema oral. Primero, estamos comunicando por medio de preguntas y respuestas. Eso es una forma muy extraña de comunicar, ¿no? Ponele que Mariela y yo somos muy buenos amigos y no nos vemos hace mucho tiempo. Yo me fui a Estados Unidos a un trabajo. Y vuelvo 2 años más tarde y nos encontramos en un bar, no nos vimos en 2 años, y nos sentamos a hablar sobre qué pasó con mi vida en estos 2 años. Yo me siento y le empiezo a contar lo que pasó, o me siento y ella me hace preguntas y yo respondo, y ella me pregunta, no, y ella me pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo está tu vida? Y yo empiezo a hablar como quiero hablar, ¿no? Ella no me pregunta, ¿a qué hora llegaste a Nueva York? ¿Dónde fuiste cuando llegaste a Nueva York? ¿Quién fue la primera persona que conociste en Nueva York? Esa es una forma muy extraña de comunicación. Comunicación por medio de pregunta y respuesta no es natural para nosotros como seres humanos, pero es la forma de comunicación dentro del contexto del juicio oral. Así que tenemos que empezar a pensar en esos términos. ¿Cómo vamos a poder adaptarnos a contar una historia, a persuadir, a desarrollar una teoría del caso usando preguntas y respuestas? Es una forma muy distinta de comunicación. Después tenemos que usar técnicas de comunicación oral, por ejemplo, contar historias en vez de simplemente presentar un argumento. Esto un poco apuntaba la colega, que hay distintas formas muy distintas de comunicarnos en el contexto oral. Les doy un ejemplo de lo que apunto con esto. Si ustedes van
a la uva mañana. Y van a escuchar una charla con un profesor. Y el profesor les habla por 1 hora y media, 90 minutos seguidos. Presenta un argumento sobre la transición del derecho de posesión de bienes por mujeres en el siglo XVI en Francia. Les habla de ese tema, presentando argumentos para convencerles de que hubo un momento clave de cambio en el siglo XVI en Francia en esta materia. 1 hora después del discurso, ¿qué porcentaje de ese discurso se van a acordar? Digamos? 2 horas después, ¿cuánto? 1 día después, ¿cuánto? 2 días después, ¿cuánto? Muy poco. Muy poco. Ponele que ustedes estaban interesados en ese tema y fueron ahí porque querían escucharlo, que es un gran contraste con los jurados que vamos a tener, que no quieren estar ahí, que no están ahí por elección. Ellos preferirían estar en sus casas, en la cancha, en sus laburos, con sus familias. No eligen estar ahí. Bueno, pero si van a escuchar, en vez de ese profesor que habla por 90 minutos presentando argumentos sobre este cambio en la ley de posesión de bienes en el siglo XVI de Francia, él te habla de una mujer francesa cerca del pueblito de Bonn, y que ella era hija única de un señor, que no era un señor grande, pero es un señor que tenía varios terrenos importantes, y que ella, por una desgracia, cuenta toda una historia de esta mujer, cómo se quedó sin sus terrenos porque era la hija única, se lo sacó un vecino. 1 hora más tarde, ¿se van a acordar? ¿Cuántos se van a acordar de esa historia? Mucho. 2 horas, mucho. Un día siguiente se van a olvidar algunas cosas, pero lo que se olvidan lo van a rellenar con otros detalles. Se van a acordar de una historia muy linda de esta mujer. Y esa es la diferencia entre persuadir con argumentos y persuadir con historias. Que nosotros como seres humanos tenemos un chip, tenemos una forma de pensar desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se dice? Homero, de los griegos, por ejemplo, la historia oral. Nosotros tenemos una tradición que es parte de nuestro ADN, de comunicarnos por medio de historias. Esa es nuestra forma de pasar, que el pueblo, que la mayoría de la gente en este país sea alfabeta, históricamente es un momento así grande, ¿no? Porque históricamente no somos alfabetos los seres humanos, somos analfabetos y nos comunicamos, pasamos información de persona a persona o generación a generación por medio de historias. No solo oral, pero también concretamente de historias. Contamos historias. La Biblia, la mitología, todo eso son historias, son formas de pensar y de comunicar. Así que tenemos que empezar, si queremos realmente persuadir a los jueces y persuadir a los jurados, tenemos que empezar a pensar de cómo comunicamos nuestra teoría del caso, no como un argumento para convencer a 3 catedráticos de la UBA, sino una historia que tiene un poder persuasivo, porque el jurado no vota en el momento de escuchar una prueba. El jurado puede deliberar y votar 1 día más tarde, 2 días más tarde, 4 días más tarde. Yo tuve casos de 6 meses de deliberación. El jurado puede votar 6 meses después. Y si se van a olvidar tan fácilmente de un argumento, si presento un testigo como si fuera la presentación de un argumento, el poder persuasivo de ese testigo está perdido. Tengo que poder presentar ese testigo. No importa si es en directo o si es en contra, como si estoy contando una historia. Lo mismo los alegatos. Cuando hago un alegato, tiene que tener, no 100% del alegato, pero la gran parte del alegato, la parte principal del alegato, tiene que tener, digamos, la estructura de la historia que puede tener impacto
un impacto emocional, como decías vos, y también quedarse grabada en la memoria de las personas. Y esto también es muy importante, el tercer punto. Presentar una teoría, no simplemente negar un elemento o establecer un elemento. Vamos mucho más allá de eso. Lo que intentamos hacer es establecer algo que es persuasivo. Por ejemplo, en homicidio, ¿no? En un caso simple de homicidio, de asesinato, ¿se hace falta comprobar el motivo por el cual una persona mató? No. Pero ponele que sí. Claro, pero un homicidio simple, sin agravar. No, pero eso no es mi pregunta. ¿Es un elemento o no es un elemento? No es. ¿No? Pero si vos vas y te sentás con una amiga en un bar, vamos Mariela y yo nos vamos al bar, y yo soy un fiscal, y yo la quiero persuadir, yo le estoy contando a ella, porque creo que esta persona tiene que ser procesada, que esta persona es responsable por este homicidio, y le cuento todos los hechos y la prueba que tengo, pero no tengo un motivo, una razón por la cual la persona A mató a la persona B. ¿Eso es una teoría persuasiva? Falta algo, ¿no? No es un elemento del delito, pero es parte de la historia. Tenemos que empezar a concebir de nuestras teorías del caso no como teorías de elementos puros, pero sino también de historias persuasivas. Esto es importante para los jueces, pero mucho más en sistemas de jurados, mucho más en sistemas de jurados. Jurado muchas veces te mira después del jurado, mira al fiscal, mira al defensor y pregunta algo que técnicamente no tiene nada que ver con el juicio. Pero te pregunta, pero no me explicaste por qué lo mató, no me explicaste por qué necesitaba el dinero. Bueno, en un caso de un robo no hace falta comprobar por qué necesitaba el robo. Un fraude lo mismo, pero la motivación puede ser muy persuasiva. Es un ejemplo, solamente es nada más que un ejemplo de por qué hay que ir más allá de los elementos. En la teoría del caso, entonces, en esta nueva concepción de lo que es una teoría del caso, es que es una historia. Por eso puse en letras grandes la palabra historia. No estamos hablando simplemente de un argumento, es una historia. Es una historia de la mexicana que vino acá y nos defraudó, la mexicana que vino acá y nos salvó. Tenemos que decir si una persona, no importa si sea el acusado, la víctima, es un héroe o es un villano, estamos contando una historia que va a quedar grabada y tener un valor persuasivo. En el caso de la defensa es de inocencia, en el caso de la fiscalía es de culpabilidad. Tiene que ser consistente con las normas, con la ley, por supuesto. No podemos intentar persuadir con una teoría que es inconsistente con la ley, no tiene sentido. Y tiene que también ser consistente con los hechos incontrovertibles. En cada caso, no importa si estamos en la etapa de investigación o en la etapa de juicio oral, hay algunos hechos que son incontrovertibles. Hechos que están claramente establecidos. Que murió una persona. Que la persona aparece en un video confesando. O aparece en un video no confesando. O que una persona testificó de alguna manera. Esos hechos incontrovertibles, si nuestra teoría es inconsistente con un hecho incontrovertible, es muy fácil para la otra parte tirar abajo nuestra teoría del caso, negar nuestra teoría del caso. Porque simplemente todo lo que tiene que hacer es presentar el hecho incontrovertible y ganaron el caso, ¿no? Así que la tarea principal al principio de la planificación del juicio oral es decidir cuáles son los hechos incontrovertibles.
Vamos a hacer unos ejemplos de eso un poco más tarde. Quería pasar a esto y después quiero hablar del jurado y el contra, pero primero quería terminar rápidamente con lo que es una teoría del caso. Y ahora estamos volviendo un poco a lo que estaba charlando con las colegas y con mi colega ahí, que es cuáles son las fases, digamos, los aspectos principales de una teoría del caso en un sistema oral. Primero tenemos la teoría legal. Esto es realmente lo que se hacía en el sistema inquisitivo. Teníamos una teoría legal. Tenemos este elemento y este elemento, y por lo tanto hay que haber una condena. Eso es lo que llamamos, o se puede llamar, una teoría superficial, en inglés shallow theory. Shallow significa no profunda. También tenemos una teoría, otro aspecto de la teoría del caso es una teoría fáctica. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos más importantes que apoyan a los elementos de la teoría legal? En un caso, no importa si es un caso menor que puede durar 2 horas de juicio oral, un caso que dura 6 meses de juicio oral. Hay casi una infinidad de hechos, de posibilidades de lo que se puede probar. Nosotros tenemos que elegir cuáles son los hechos más importantes, los hechos fundamentales, los hechos más persuasivos. Eso es lo que hacen los grandes novelistas, o los guionistas de teatro, o los cineastas. Cuando vamos a ver una película, las películas son películas, en 2 horas pueden contar la historia de 12 años, o de 300 años. Todo lo que pasó en esos 300 años no está en la película de 2 horas. Aún en una grande novela como 100 años de soledad, no están todos los hechos de que pasó, aunque es muy gruesa. El Quijote, que es una maravilla, no tiene todos los detalles de lo que pasó. El autor, para persuadirnos que el Quijote es una figura noble, porque ese es el argumento del Quijote. El argumento del Quijote es que esta persona, porque tiene estos ideales y lucha contra el mundo, es un héroe. Ese es el argumento del Quijote, ¿no? Y para comprobar eso, para persuadirnos de eso, Cervantes elige algunos hechos y otros no. Elige los mejores hechos para persuadirnos de eso. Nosotros tenemos esa tarea también cuando presentamos nuestros casos, es decir, ¿qué importa? Un alegato en un caso un alegato de apertura en un caso de violación, por ejemplo. Puedes empezar de la forma clásica, cronológica, contando quién es la víctima, quién es el acusado y cómo se conocieron. Muchos años después, ante el pelotón, empieza con Aureliano Buendía cuando estaba por ser fusilado, muchos años después. García Márquez elige ese momento porque ese momento nos dice algo fundamental de la historia. Ustedes como fiscales tienen que elegir los elementos, los momentos fundamentales de la historia que quieren contar y poner el énfasis sobre esos momentos. Y ahora una nota de pie, porque vamos a llegar después al tema de investigación, pero para investigar tiene que tener una mirada mucho más amplia, porque cuando están investigando no pueden decidir antemano cuáles son los hechos más importantes o más impactantes. Tienen que investigar con una mirada mucho más amplia y ir decidiendo cuáles son los hechos, cuáles son los documentos, cuáles son los momentos más impactantes. Y después tenemos, como dijimos antes, un aspecto o un eje moral o emocional. ¿Hay algún motivo por el cual ustedes están procesando este caso? Este caso tiene un valor, tiene una importancia para una persona, para la sociedad. ¿Cuál es ese valor moral? Eso tiene que ser parte de la historia. Tiene que concebir la historia como una historia que vale la pena contarla. No solo es una historia que yo les voy a contar a ustedes, miembros del jurado, pero quiero que ustedes entiendan que esta historia es importante.
que le pasó algo a esta persona que es injusto. Ese valor moral hay que poder comunicarla, esa emoción. Eso lo vamos a trabajar un poco, particularmente en el contexto del contra. Esos tres elementos juntos, la teoría legal, que es la vieja forma de concebir una teoría del caso, los hechos, o la teoría fáctica que apoya directamente a cada uno de los elementos, y el aspecto moral, esas tres cosas juntas son lo que uno podría llamar o caracterizar como una teoría del caso. Bueno, lo que quiero hacer ahora, antes de hacer un receso, quiero hacer porque después quiero hablar de jurados y de contra. Ustedes no tienen jurados ahora, pero creo que vale la pena empezar a pensar en términos de jurados, ¿no? Por dos motivos. Porque va a llegar, tres motivos. Porque va a llegar, porque ustedes, en la medida que lo van pensando, van a ir desarrollando formas de pensar que les va a ayudar a preparar para hacer eso. Y también, en tercer lugar, simplemente para no estar asustados por el jurado, para pensar que no va a ser tan difícil, porque van a tener alguna experiencia para pensar cómo es un jurado, cómo funciona, cómo piensa. Así que antes de hacer un break, un receso, quiero hacer un pequeño experimento que va a durar, digamos, unos 10 minutos. ¿Está bien? Yo les voy a contar una historia, ¿sí? Y quiero que ustedes, después les voy a hacer algunas preguntas sobre la historia. ¿Está bien? Es una historia muy simple. ¿Este lo conocemos? En una pequeña aldea había un chico y una chica que se conocían desde que eran chicos pequeños. Ana y Diego. Eran hijos de vecinos. Jugaban todos los días, iban a la escuela juntos. Después, cuando eran adolescentes, ayudaban a sus padres, iban todos los días a cuidar las ovejas juntas y eran muy buenos amigos y como suele pasar, después de mucho tiempo se enamoraron, Ana y Diego. Y se decidieron casar y se casaron. Y las familias estaban muy contentas, muy felices, porque todos se querían y era claro que Ana y Diego estaban destinados para estar juntos. Ahora, desafortunadamente, en ese pueblo no había laburo para Diego, no había un trabajo. Y las ovejas de los padres no eran suficientes para toda la familia. Así que le tocó a Diego decidir, o Diego decidió que tenía que cruzar el río y ir a una ciudad que estaba a 3 días de caminar para encontrar un trabajo, para poder ahorrar un poco de dinero y poder volver y comprar otro terreno para que ellas puedan tener una familia, Ana y Diego. Y Ana y Diego lo hablaron y lo decidieron juntos. Y Diego se fue un día y fue a la ciudad. Habían quedado Ana y Diego que él iba a estar ahí 6 meses. Eso era un tiempo razonable para que él pueda juntar el dinero necesario para volver y comprar este terreno que quería comprar. Después de 2 o 3 meses, Diego le escribía todos los días, pero después de 2 o 3 meses, Ana se dio cuenta que las cartas de Diego estaban cambiando, el tono de las cartas estaban cambiando, que él parecía que se estaba deprimiendo, que estaba mal, y empezaba a hablar de que estaba solo, se sentía muy solo, que no sabía cómo podía sobrevivir y él estaba muy mal. Pero él prometía en las cartas que se quedaba, que se iba a quedar porque quería juntar ese dinero. Cuando llegó más o menos al 3er mes o casi al 4.º mes, Ana realmente se empezó a preocupar porque las cartas realmente empezaron a tener un tono muy oscuro, que Diego estaba muy mal. Parecía que Diego se estaba deprimiendo mucho, que estaba muy, muy mal. Y Ana decidió no. Yo lo voy a ir a ver a Diego para que él esté mejor, para que él se sienta apoyado, porque él está haciendo esto para nosotros. Es algo que él está haciendo para nosotros. Y ella empezó a caminar para ir a la ciudad.
Para ir a la ciudad tenía que cruzar un río. Era un río profundo, con una corriente muy fuerte, no se podía nadar. Y había solo una manera de cruzar el río. Había un hombre de, ¿cómo se dice? ¿Un ferry? Un barquito. Tenía que cruzar por un barquito. No había otra forma de hacerlo. Y ella llegó al barquito y se acercó al hombre que claramente era el dueño del barquito y le pidió si ella podía cruzar. Y este señor se llamaba Sebastián. Y Ana le preguntó a Sebastián, ¿me puede llevar de este lado del río al otro lado del río porque lo quiero ver a mi prometido? Nos casamos, él está ahí, él está solo, yo quiero estar con él. Él está juntando dinero, yo no tengo dinero, dijo Ana, pero cuando vuelvo, yo le voy a poder pagar a usted. Y él dijo no. Sebastián contestó que no. No acepto crédito, no la conozco a usted, no le voy a aceptar que usted me pague después. Pero como usted es muy bonita, usted es muy linda, le hago un trato. Usted se acuesta conmigo una noche y yo le hago cruzar sin problemas. A muy poca distancia de este diálogo estaba otro hombre que se llamaba Raúl. Raúl era el padre de Sebastián. Sebastián era el hombre que era el dueño del barco. Raúl era el padre de Sebastián. Y Raúl escuchó lo que dijo Sebastián, escuchó lo que dijo Ana y no dijo nada. No dijo nada. Ana lo pensó y decidió que sí, que lo iba a hacer. Y se acostó con Sebastián. Sebastián luego cumplió con su palabra, la cruzó. Y Ana, una vez que cruzó, terminó caminando, el viaje caminando, llegó a la ciudad donde estaba Diego. ¿Sí? Se vieron, se abrazaron, lloraron. Diego se alegró, levantó mucho el ánimo, estaba mucho mejor claramente. Y después de un día, Ana le dijo a Diego, te tengo que contar lo que pasó cuando cruzó el río. Diego ya estaba muy bien, había recuperado. Pasó ese día y Ana le dijo, yo te tengo que contar lo que pasó cuando cruzó el río. Y Ana le contó. Diego, al escuchar esto, la rechazó. Le dijo que tenía que salir de la casa y que nunca más la quería ver. Y la echó de la casa. Y de hecho, nunca más habló con Ana. ¿Sí? Ese es el punto. Y lo que yo quiero que ustedes hagan, digamos, en el espacio de 5 o 10 minutos a lo máximo, es decidir como un grupo cuál es la jerarquía moral de la historia. ¿Quién es la persona más moral y la persona menos moral y los que están entre los dos? La persona más moral, la persona un poco menos moral, etcétera, en una jerarquía. Quiero que decidan como un grupo, ¿sí? Claro, por ejemplo, el hecho de que Raúl no hizo nada, para algunos tenía un peso moral altísimo, para otras personas, bueno, no hizo nada. No hizo nada. Yo escuché a una persona decir, no hizo nada. Para otras personas, el no hacer nada es una falta moral profundísima, ¿no? Cada persona tiene una moralidad interna distinta y escucha una historia, recibe información y la interpreta desde el punto de vista de esa moralidad, que es fundamental. Si no entendemos la moralidad del juez o de cada uno de los miembros del jurado, nosotros podemos pensar que estamos persuadiendo, presentando ciertos hechos, y la otra persona lo mira como si fuera otra cosa. Es como, estamos en Argentina, así que lo tengo que citar a Lacan, aunque yo no lo entiendo y no me parece muy útil, pero Lacan dice, hay que hablar con la oreja del otro.
Es una frase que me parece buena, aunque no entiendo el resto de la cana. Hay que hablar con la oreja del otro. Hay que hablar del punto de vista de la moralidad de la otra persona. Como decía Anías Nin, las cosas no son como son como somos nosotros. Que nosotros interpretamos los hechos según quiénes somos nosotros.